Buenos días, mi nombre es Eduardo Vázquez Rodríguez. Actualmente estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. A continuación les hablaré sobre el tema presentación de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Bueno, se pone de manifiesto el nacimiento de la relación laboral, bien para el ascenso de los trabajadores. Sin embargo, debe advertirse que se trata de una preferencia a segundo nivel, ya que respeta cualquier disposición contractual colectiva fundada en la cláusula de admisión en que se refiere el párrafo primero del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que, bueno, también tenemos los siguientes factores. Dice que tenemos la nacionalidad mexicana y tenemos los servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo. La nacionalidad mexicana se encuentra en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que en el segundo párrafo elude invocar a la nacionalidad al señalar las razones que no podrá invocarse para establecer preferencias de esa manera por las naciones. No resulta contraria a esa declaración de principios que, por lo mismo, viene a ser un poco vacía. Y los servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo, este es motivo de preferencia que presenta más ángulos discutibles, de ahí que haya requerido una disposición complementaria contenida en el artículo 156, que también lo encontramos en nuestra Ley Federal del Trabajo. Tenemos el hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingresos. Esta adición al texto original de la Ley de 1970 integra un motivo de preferencia a todos les hace justo, partiendo del supuesto de que no existe entre nosotros el salario familiar. No hay razón legítima de opciones a recibir preferentemente a un trabajador que sea jefe de familia. Y también tenemos el pertenecer a un sindicato. Eso lo vamos a ver, lo encontramos en el artículo 154 de nuestra Ley Federal del Trabajo. En esto dice que se menciona que la pertenencia a un sindicato cualquiera es que sea, con tal de que esté legalmente constituido, constituye un motivo de preferencia. Esta disposición corresponde a la adición paralela que en el año de 1956 se le hizo a la fracción 1 del artículo 111 de nuestra misma ley. La razón es evidente. El legislador estima con toda razón que debe procurar la sindicalización de los trabajadores. En cierto modo, un trabajador sin sindicalizarse, si lo hace en forma consciente y responsable, deja de requerir la tutela de la ley y alcanza una especie de mayoridad social. También les voy a hablar un poco sobre la antigüedad de los trabajadores. Dice que la antigüedad de los trabajadores es un hecho, no constituye un derecho, aun cuando la ley y cada vez mayor énfasis de nuestro país haga derivar una serie de derechos del hecho antigüedad. De ahí ha nacido por imprecisión del lenguaje la expresión mi derecho de antigüedad, que en realidad significa él o los derechos que derivan a mi antigüedad. El catálogo de los derechos derivados de la antigüedad es muy amplio. De acuerdo a la ley, puede intentarse la siguiente clasificación. Tenemos los siguientes, como son estabilidad en el empleo, salvo los casos de excepción. También tenemos una indemnización en un caso de rescisión del contrato imputable al patrón, vacaciones, constancia de servicios, preferencia para los ascensos en vacantes definitivas o puestos de nueva creación, inmunitud después de 20 años de antigüedad por faltas leves, prima de antigüedad y o responsabilidad del conflicto en caso de los emisores del arbitraje. Dice que tenemos los siguientes derechos. Tenemos lo que es la estabilidad en el trabajo, la rescisión imputable al patrón, las vacaciones, todos los anteriores. Y a continuación pues les voy a dar una breve explicación. Dice que la estabilidad en el empleo, la antigüedad general del derecho a permanecer en el empleo, salvo a los casos previstos en el artículo 49 de nuestra ley. En estos casos la indemnización debe de tener una cuenta de antigüedad. La rescisión imputable al patrón. La indemnización debe importar 3 meses de salarios y 20 días de salario por un año de servicios prestados. Tenemos lo que son las vacaciones. El número de días de vacaciones dependerá de la antigüedad, a mayor antigüedad vacaciones más prolongadas. Tenemos también la constancia de servicios. Los patrones están obligados a expedir a los trabajadores a su solicitud una constancia escrita
del número de días trabajados y el salario percibido, y en los casos de separación, una constancia escrita relativa a sus servicios. Tenemos la preferencia para los ascensos. Los ascensos se regulan en la ley de funciones de las dos situaciones distintas, que se trate de vacantes definitivas o por una duración mayor de 30 días o que la vacante sea menor de esa duración. Y la inmunidad dice que la encontramos en el artículo 161 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Se dice lo siguiente: cuando la relación de trabajador haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 de nuestra ley, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda respetando los derechos que deriven de su antigüedad. También tenemos lo que es la prima de antigüedad. La prima de antigüedad es una presentación específica y no genérica. Esto es que solo debe pagarse en las hipótesis concretas a que la ley se refiere y no en todos los casos de terminación de la relación laboral ni en la jubilación se entienda o no se constituye en un caso de terminación. Y tenemos por último la responsabilidad del conflicto. En el título 15 de la ley relativa al procedimiento de ejecución del artículo 947 de nuestra ley, autoriza a los patrones que no deben someterse al arbitraje o a partir de negarse a aceptación los laudos pronunciados. Esto significa que a bien puede no ir a juicio o por el contrario hacerlo, pero no aceptar el laudo. Tenemos lo que es la naturaleza jurídica de la prima de antigüedad. Motivo de discusión ha sido al problema de determinar la naturaleza jurídica de la prima de antigüedad. Algunos juristas, queriendo ver en ella una prestación indemnizatoria, rechazan la fórmula legal de que tengan también derecho a ellos los trabajadores que son despedidos con causa justificada. Concretamente, Baltasar Cavazos señala que cuando el sector empresarial se percató de que también existía la obligación de cubrir dicha prima a todos los trabajadores que se separaran de su empleo con justificación o injustificación, se estimó que dicha prestación no se justificaba, sobre todo cuando se trataba de un despido injustificado o por la comisión de un delito. También tenemos lo que es la prima de antigüedad, y de esto les vamos a hablar un poquito más. Tenemos los sujetos con derecho a la prima. De acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, solo tienen derecho a las primas los trabajadores de planta. Aquí surge de nuevo un problema terminológico. Quedan excluidos del pago de la prima de trabajadores de confianza. Si nos atenemos a la ley, aparentemente sí. Recuérdese que en la fracción 2 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, el concepto de planta excluye el de confianza. Sin embargo, no creemos que pueda ser admitida esa tesis, que descansa ciertamente en un error de la legislación. Por otra parte, tampoco parece congruente con el espíritu proteccionista que se dice tiene la ley hacia los trabajadores transitorios o temporales que, sin embargo, laboran por tiempo considerable. El excluirlos de un beneficio por los supuestos en los que se apoya, al menos del caso de renuncia, exige una prolongada relación laboral. Bien merece un trabajador eventual o temporal con más de 15 años de antigüedad la prima correspondiente. Importe de la prima. La ley marca 12 días por año establecidos, un tope equivalente al doble del salario mínimo de la zona económica que corresponde al lugar de prestación del trabajo. Artículo 486 de nuestra Ley Federal del Trabajo. No se dice que se trate del salario mínimo general, pero así debe de entenderse, ya que lo refiere al salario mínimo en singular en una determinación zona, y en este solo puede ser el general. El criterio del legislador se refiere al importe a un valor variable. Es correcto, pero es indiscutible la fijación de un tope. Allí se encuentra sin duda un principio de injusticia, aun cuando en el fondo prive el deseo de que el beneficio alcance en su totalidad a la clase obrera y no necesariamente a los empleados de más alto salario. Casos en que nacen las obligaciones a pagar. Tenemos varios casos en los cuales es indispensable nosotros que tenemos que pagar. El primero nos dice que a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. A los que se separen por causa justificada, rescisión imputable al patrón,
y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación del despido, a los que sufran incapacidad física o mental o inhabilitada manifiesta que hagan imposible la prestación del trabajo, a los trabajadores cuyos contratos terminen por fuerza mayor o caso fortuito, a los trabajadores cuyo contrato termine por incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, en los casos de terminación de los contratos por agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva, en los casos de terminación de los contratos de casos por concurso o quiebra legalmente declarada, en casos de muerte del trabajador. Tenemos la acumulación del pago de primas por retiro voluntario, cual el objeto de evitar de las empresas el problema financiero que supondría el pago conjunto de las primas de antigüedad por retiro voluntario. En la fracción 4 del artículo 126 de nuestra ley se disponen los siguientes puntos. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Si un número de trabajadores que se retiene excede del 10%, se pagará por los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago de los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor de porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el siguiente pago del año que corresponda a los restantes trabajadores. El escalafón y ascenso de los trabajadores. Dice que en el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que cuando se trate de vacantes menores de 30 días, se estará los dispuestos en el párrafo primero del artículo anterior 159 Ley Federal del Trabajo. Esto es, serán cubiertos por los trabajadores más antiguos en la categoría inmediata, inferior de la respectiva profesión u oficio. Se trata de un ascenso automático fundado exclusivamente en la antigüedad a este sistema que suele llamar por los patrones de escalafón ciego. El procedimiento será el siguiente: será llamado el primer término el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior a aquella en que ocurre la vacante. Le corresponderá del ascenso si demuestra ser apto. En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia y de sustituir la igualdad al que previo examen acredite mayor aptitud. Si se trata de puestos de nueva creación para los cuales por su naturaleza o especialidad no existen en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya establecido un procedimiento para el efecto por el cual colectivo el patrón podrá descubrir libremente la manera de acreditar la aptitud y la forma de otorgarse los ascensos, se convendrán en el contrato. Y el otro punto dice que la ley no indica que se pueda elegir el más capaz de los candidatos, solamente permitir que se deseche al más antiguo que no sea capaz. Esto es, puede haber indiferencias de grado en la capacidad, pero esto no autoriza a colocar al más capaz por encima de que sea también apto, aunque en menor grado. En una frase intencionada y graciosa, Manuel Marván llamó a este sistema de escalafón tuerto. Bueno, esto fue lo que me tocó a mí presentarles en este video. Espero haya quedado claro y pues cualquier duda tenemos nuestra Ley Federal de Trabajo. Gracias.